Amigos, bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el sensor TPS. Pues como ya vieron en el intro o en el nombre del video, hoy vamos a hablar de lo que es el sensor TPS. El sensor TPS está ubicado, como les comenté en el video anterior, abajo de lo que es la válvula jack. Aquí lo podemos ver. No sé si se alcanza a notar, es este que está aquí. Este que está aquí abajo. De todos modos, está exactamente abajito de la válvula jack. En esta ocasión no lo vamos a retirar, ya que este sensor no se puede lavar, ya que no lleva ningún gas, ningún líquido, nada. Solamente es un sensor. Se podría decir que es una parte solamente eléctrica. Lo que se puede hacer es sacarlo y limpiarlo con un líquido especial para conexiones eléctricas, pero en este caso no lo tengo. Pues bueno, aquí no se alcanza a notar, aquí está el conector, es este. Está aquí abajito de la válvula ya. Y pues desgraciadamente, en caso de que otra lo chequemos y no sirva, o ustedes cuando lo chequen no sirva, pues es algo que se tiene que cambiar. No hay compostura, no hay de que lo lavo y a lo mejor queda, si falla, necesita cambio. Y pues bueno, ¿qué es el sensor TPS? El sensor TPS es sensor de posición de mariposa. ¿Cuál es su función? Es básicamente un potenciómetro que detecta en qué posición se encuentra la mariposa, mandando la señal a la computadora de cuánto combustible tiene que inyectar. Esto es también en conjunto con el MAF, con la jack, o sea, es un conjunto de varias piezas que le mandan la señal a la computadora para que regule bien la mezcla aire-combustible y pues su motor tenga un buen desempeño, creando una buena combustión. Y pues bueno, ¿qué fallas podemos presentar cuando este sensor ya está dando las últimas o ya no sirve? Pues jaloneos, como si bajara la presión del combustible o si estuviera tapado el filtro de gasolina. Y pues esto los manda a pensar directamente pues que está madreada su bomba de gasolina, que están tapados los inyectores, las bobinas, los cables, las bujías, no sé, hasta el regulador de presión de gasolina. Es lo que hace pensar este sensor. Muchas veces ustedes ya se van por la bomba de gasolina, las bobinas, las bujías, como les comento, y resulta que es este sensor. También provoca revoluciones inestables, como la válvula jack, como el sensor MAF, como válvula EGR. Les digo que son un conjunto de síntomas parecidos. Y también es la pérdida de potencia, no le responde bien el carro. Y pues bueno, en este momento les voy a enseñar cómo probarlo. Aquí tenemos lo que es el arnés, y por aquí tenemos nuestro multímetro. Entonces vamos a poner nuestro multímetro en el símbolo de corriente directa, en el 20. Y pues bueno, vamos a probar que esté funcionando. Ponemos el polo negativo en el negativo de la batería y el positivo en el positivo de la batería, y aquí podemos ver, nos está marcando los 12 volts. Lo que vamos a hacer aquí, permítanme, déjenme abrir el switch y ahorita regresamos. Hay que tener el switch, tengamos el switch abierto, ya checamos que nos está dando los 12 volts. Vamos a ir al conector. El conector, si se dan cuenta, tiene tres entradas. Por lo regular, ustedes lo van a poner con el clic hacia arriba, y de su lado izquierdo va a ser tierra, de su lado derecho va a ser corriente, y la parte de abajo es la señal que va a mandar el TPS. Entonces lo que vamos a hacer, con el negativo en la batería, vamos a agarrar el positivo y vean, nos tiene que mandar una señal de 5 volts. Lo estoy poniendo en el del lado derecho. Ya se me movió, permítanme. Lo pongo en el del lado derecho, aquí lo podemos ver. Ahí está, y nos está mandando los 5 volts. Ahora lo que vamos a hacer, el positivo lo mandamos a la batería. Es igual que en el sensor MAF, no sé si recuerdan cómo hicimos esta prueba. Y lo vamos a mandar al negativo, y ahí podemos ver que nos manda los 12 volts. Y pues bueno, ¿cómo vamos a probar que en realidad sirva?
Si se dan cuenta, yo le puse una aguja porque es muy difícil. Esta aguja me va a pasar la corriente de lo que es de aquí para acá atrás. Hay que tener mucho cuidado para no hacer un corto. Y vean, la aguja está metida directamente en el cable de abajo, que es en el de señal, nada más que está metido por atrás. ¿Me vieron? Y esta es la que ahorita me va a mandar la señal. Déjenme volver a poner el conector para que no vaya a ser algún corto. Y ahorita les muestro cómo probarlo. Y pues bueno amigos, una vez ya conectado el arnés, se podrán dar cuenta, el positivo del multímetro está haciendo contacto con lo que es la aguja. Y el negativo lo tenemos acá en lo que es el negativo de la batería. Aquí debe de darnos un rango para saber que todavía funciona entre 0.45 y 0.75. Entonces aquí podemos ver que el mío pues es prácticamente nuevo, está en los rangos. Esto a lo mejor puede ir bajando, puede ir subiendo, depende de cómo se descomponga, pero aquí vemos el mío está en el rango. Ahora, conectado así, lo que tenemos que hacer es ubicar lo que es el acelerador. Aquí lo podemos ver, es esta pieza que se mueve. Entonces lo que vamos a hacer aquí vamos a poder ver bien. Vamos a ir acelerando o bajando esto poco a poquito, y si se dan cuenta ya empezó a moverse ahí. Lo vamos a bajar poco a poquito hasta el fondo, y aquí no se puede brincar de 0.71 hasta 1.5 y así. Así como lo vamos bajando despacito, debe ir subiendo gradualmente. Esto no puede pasar de los 5 volts, o bueno 5.0 en este caso. Donde está el 0 se va a poner el 5.00. Entonces vamos subiéndole. Lo vamos a ir bajando lento. Si ven que brinca poquito, pues es porque no lo estoy bajando tan parejito. Ustedes a lo mejor lo pueden bajar un poco más parejo. Y vean, aquí ya topó. Si se dan cuenta, aquí ya lo tengo hasta abajo. Y ven, aquí tengo 4.6. Entonces quiere decir que está bien todavía mi sensor, perdón. Entonces lo vamos a ir regresando igual. Aquí vamos viendo cómo lo vamos regresando. Y nos tiene que volver a quedar en donde empezamos. Ya lo regresamos hasta el principio. Aquí podemos ver en cuánto nos queda. Pues esto es básicamente cómo probar este sensor. Le digo, este también trae, como la válvula jack, trae dos tornillitos igual que son de estrella, creo que es medida T20 también. Lo pueden sacar, no tiene ninguna otra dificultad, lo sacan. En caso de que no sirva, pues obviamente cómprenlo. Y este no se puede lavar, no nada, porque prácticamente es una laminita con otra aguja, que al momento que ustedes aceleran, esa aguja va recorriendo esa laminita y es lo que le va mandando la señal a la computadora. O sea, no tiene arreglo, si lo lavan no queda, no hay forma de que se ensucie, porque al no correr ningún, como les digo, ningún líquido, ningún gas, no se puede ensuciar. Y pues bueno amigos, esto sería todo. Espero les sirva este pequeño tutorial, perdón. Y pues bueno, nos vemos mañana en un siguiente video. Voy a tratar de subir videos cada tercer día. Y pues bueno amigos, esto sería todo. Ya saben, si les gusta suscríbanse, denle like y compartan. Un saludo, hasta luego.